nombre es Jonathan Arbeláez, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública en la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva de Granada. En la presente sustentación de la materia de Introducción a la Economía voy a dar un breve resumen de macroeconomía y a sustentar un pequeño glosario de 20 preguntas que se gestionaron. ¿Qué puedo decir de la introducción a la economía? Introducción a la economía como tal se basa en nuestra materia en, para lograr el paso que estamos dando del conocimiento sobre macroeconomía. Inicialmente es preciso conocer qué es la macroeconomía. Esta es una rama de la economía que se encarga de estudiar los sistemas económicos de una región o país como un conjunto. Para esto utiliza magnitudes colectivas para la renta nacional. ¿La macroeconomía qué es? En sí, la macroeconomía es una parte de la teoría de la economía que se encarga del estudio general de la economía. ¿Qué queremos decir de macroeconomía? Para resumir, la macroeconomía siempre va de la mano con la microeconomía, porque la microeconomía es el estudio de todas las pequeñas empresas, pero de todo este estudio depende la macroeconomía. Hablemoslo a nivel nacional. La macroeconomía es algo global, es la que recoge la parte de las empresas, la parte laboral y la parte económica de nuestro estado. Entonces, como tal, la macroeconomía depende de la parte global del trabajo y de lo que se logre en la parte de la microeconomía. Tener en cuenta que macroeconomía y microeconomía, o vamos más a esto, siempre gira alrededor de nuestro estado, de, de, nuestro, de nuestro PBI, nuestro Producto Interno Bruto, bueno, en general. Entonces es importante tener en cuenta que macroeconomía depende de microeconomía porque esto es algo global. Vamos a hablar sobre la definición del glosario de las 20 palabras que busqué dentro de la parte de la macroeconomía. Busqué lo que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro en economía? El ahorro es la parte del ingreso disponible que no se consume, es importante para la economía por su canalización hacia la inversión. ¿Qué son los bienes de producción? Los bienes de producción, llámense bienes de producción, son aquellos cuya utilidad consiste en producir otros bienes. Entonces esto viene a ser la maquinaria que trae la producción y otras instalaciones que permiten organizar procesos productivos que resultan en la creación de la mercancía. ¿Qué es el clúster? El clúster es una palabra en economía que es una agrupación de empresas. Estas agrupaciones de empresas pueden ser universidades, centros tecnológicos, etcétera, que se concentran en una misma actividad para el desarrollo de productos definidos para incrementar la competitividad a través del país, entre otras empresas. ¿Qué es el consumo? El consumo en economía, ¿qué es? Eh, Son los gastos de los hogares de nuestro país, sea en bienes, en servicios, bueno, en final, el consumo son los gastos de nuestros hogares. ¿Qué es el dinero? El dinero es el medio de pago que se genera a nivel de la moneda que se tenga en el país, de la economía que se tenga en el país se maneje la moneda. Eso es el dinero. ¿Qué es una empresa? La empresa es la unidad de control y decisión que se utiliza en diferentes factores de la producción para producir bienes y servicios. Las empresas, según su propiedad, pueden ser privadas o públicas. Entonces aquí generamos empresas privadas, son empresas creadas por, por personal que que mediante una mesa directiva tiene su capital propio y no trabaja a través no se ciñen a través del gobierno. Las públicas, ¿qué son? Pues las entidades o empresas que son del gobierno. Los impuestos directos. Los impuestos directos son los que se pagan previamente asignados para tal efecto. ¿Cuáles son estos impuestos directos? Estos impuestos directos son los impuestos de renta, los impuestos de automotor que pagamos cada año, o los impuestos de renta que pagamos por nuestras casas, apartamentos cada año. ¿Qué es la inflación? La inflación general es el nivel de precios que obedece a la pérdida del valor del dinero. Las causas concretas e inmediatas de la inflación son diversas, pero en esencia
se produce una inflación cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales, llámese así, son los ingresos que percibe el sector público y que normalmente se consolidan en el presupuesto nacional, con los que hacen frente a los gastos del gobierno central y sus diferentes organismos. El ingreso nacional o IN. ¿Qué es un ingreso nacional? El ingreso nacional es ese que es el que es obtenido por los factores de producción, trabajo, capital, tierra, propiedad de los ciudadanos nacionales que nos indica de un país. ¿Qué es la inversión? La inversión en sentido estricto es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. El mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es donde se compran, venden en general alimentos, productos de servicios profesionales, abogados, competencia, competiciones deportivas. Entonces el mercado de bienes y servicios es en general todos los servicios que tenemos a nivel nacional. ¿Qué es la oferta agregada? La oferta agregada es la disponibilidad total de bienes y servicios en una economía en un periodo determinado que es igual al PBI más las importaciones. Esas son la oferta agregada. La presión tributaria. ¿Qué vendría a ser una presión tributaria? La presión tributaria es la parte del ingreso nacional que el gobierno recauda en forma de tributos. ¿Cuáles son los tributos? Se muestra como un porcentaje calculado en total de los ingresos tributarios del Producto Bruto Interno, normalmente para un periodo anual, son nuestros impuestos anuales. El Producto Interno Bruto, ¿qué es? O el PBI, como lo llamamos, es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional. Esto se hace durante un periodo de tiempo, sea trimestral o anual. El Producto Nacional Bruto o el PNB es el valor de la producción de todos los bienes y servicios finales producidos por los residentes de un país, incluyendo a residentes que operan fuera de las fronteras, por ejemplo, compañías colombianas en Bolivia o un jugador colombiano que se encuentre en Europa. La tasa de crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico es la variación porcentual entre el Producto Bruto Interno real de un periodo y el de un periodo anterior. Si la tasa es negativa, se trata de una caída del Producto Bruto Interno, que es el valor agregado. El valor agregado sería la diferencia entre el valor total de los bienes que produce una empresa y el valor de los insumos que ella utiliza para producirlos. Esencialmente es la suma de ingresos de los factores de producción que la misma emplea y por lo tanto su contribución parcial a la cadena de producción total cuya resultante es un bien determinado. Bueno, muchas gracias.